THC, o lo que es lo mismo, el principio activo del cannabis, ha demostrado tener propiedades curativas en ese tipo de tumores y enfermedades, pero también ha sido ensayado como alivio o cura de otras patologías. Para hablarnos de hasta qué punto estas investigaciones han demostrado la utilidad de una sustancia que al fin y al cabo proviene de una droga considerada ilegal y en algunos países prohibida incluso para tratamientos médicos, está hoy con nosotros el doctor Juan Manuel Núñez. Él es profesor médico adjunto de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor Núñez, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, veíamos en este reportaje que acaba de pasar, en el caso español, estábamos hablando de experimentación con este principio del cannabis. Sin embargo, hay países en donde ya se está utilizando como medicamento en pacientes. Sí, yo creo que el reportaje que acabamos de ver ha sido muy ilustrativo y ha presentado muy bien la problemática actual. Hay países como son Estados Unidos, Inglaterra, donde el uso terapéutico del THC, del 9-delta tetrahidrocannabinol, es un hecho desde hace ya varios años. Me parece que en Estados Unidos, de hecho, es desde el año 96. ¿Y con qué resultados? ¿En qué tipo de enfermedades? Bueno, las indicaciones aprobadas en este momento son dos. Una es para estimular el apetito en enfermos de cáncer avanzado o en enfermos de SIDA, y la otra es como un inhibidor de la náusea en el tratamiento con quimioterapia. Es decir, que tiene naturalmente beneficios considerables cuando se trata de mejorar la vida, supongo, de estas personas, sí, ¿no? Que reciben tratamientos tan fuertes. Sí, yo creo que sí, y como comentábamos antes, el reportaje ha sido muy ilustrativo, pero en el aspecto que comentaban los investigadores españoles de la ausencia de ensayos clínicos en enfermos, tengo que decir que no en nuestro país, pero sí en otros países se han hecho ensayos clínicos con enfermos, quiero decir, y por eso, de hecho, es un medicamento que tiene... vamos, que su uso es como el de un medicamento normal y corriente. Bueno, hay que decir, naturalmente hay que decir que no podemos imaginar a los enfermos fumando esta sustancia tal cual, ¿no? Podríamos pensar un poco los neófitos. No, esto se administra de otra manera muy concreta. En estos casos, ¿cómo se administra? Se administran comprimidos, como ha dicho un colega. Son comprimidos y efectivamente, si se administrase como marihuana, como cannabis inhalado, se generarían varios problemas potenciales. Primero, no se tomaría una sola sustancia. Cuando un paciente inhala cannabis como forma de tratamiento, está inhalando pues, prácticamente el humo del tabaco sin la nicotina del tabaco, con los problemas que eso puede traer, y además aproximadamente 400 productos químicos, de los cuales 60 son cannabis o derivados cannabinoides. De ellos solamente uno es el principio activo que estamos buscando, que sabemos que es el fundamental en la respuesta terapéutica, que es el THC, y eso es solamente el 1% de lo que se inhala. Claro. Bueno, esto naturalmente parece una cosa muy técnica y sin embargo el origen, el descubrimiento de estos efectos, pues es bastante más normal, ¿no?, de lo que cabría imaginar. El origen fue muy sencillo, es hace ya bastantes años en Estados Unidos. Pacientes jóvenes que eran consumidores habituales de cannabis como una droga de recreo, no como un tratamiento terapéutico, y que en ese momento padecían cáncer, comentaron a los médicos que les estaban tratando que tenían menos náuseas cuando se les administraba el tratamiento de quimioterapia si simultáneamente o si previamente a entrar a la sesión de quimioterapia se habían fumado un porro. Por llamarlo con el término que me imagino que habitual. Al principio el médico pondría los ojos como platos, ¿no? Porque no sería muy creíble. Pues no lo sé, yo no he tenido la fortuna de conocer a ninguno de aquellos investigadores, pero creo que la medicina avanza siempre partiendo de la base de la observación del enfermo y creyendo, partiendo del principio de que lo que el enfermo dice generalmente hay que escucharlo. Y pequeños avances y grandes avances en medicina se han producido así. De todas formas, fíjese, usted nos habla que lo importante realmente es ese principio del THC, pero claro, muchas personas, no sé si muchas, pero personas que nos pueden estar viendo, que quizá tengan ellos mismos estos problemas de cáncer, otras enfermedades graves, o sus familiares, pueden pensar que lo que han de hacer es directamente fumarse un porro, como decimos en España. ¿Eso es aconsejable o no? ¿O deberían esperar a tener ese medicamento? Creo que también lo han comentado en el reportaje. El debate científico está abierto en ese sentido.
realmente habría que hacer más estudios para ver si compensa utilizar el cannabis, o sea, la planta inhalada, fumada, entonces, y no utilizar exclusivamente un principio activo de los muchos que hay cuando se inhala. Eso es un debate y habría que demostrarlo con estudios que todavía no se han realizado. También hay una ventaja teórica en fumarlo, que es que la dosis, el paciente puede regular cuál es la dosis exacta que necesita. Entonces, sin embargo, cuando te tomas... Más fácilmente que con la pastilla. Eso es teórico, porque si no has fumado nunca, evidentemente no puedes regular la dosis, o sea que para aquellas personas que no son fumadores es una enorme limitación. Todo esto son debates que se mueven todavía en el terreno de las hipótesis, hay que demostrarlo científicamente. Ahora, es cierto que el comprimido de tetrahidrocannabinol, pues si es un comprimido, por poner, por ejemplo, de 5 miligramos, que es una dosis bastante normal, en un paciente puede ser excesivo y en otro paciente puede ser que no sea insuficiente. Y sin embargo, teóricamente, fumando, se podría uno autoadministrar la dosis exacta. De manera más eficaz. ¿Son caros estos medicamentos? No excesivamente. No excesivamente. No son el tetrahidrocannabinol comercializado en Estados Unidos es un derivado sintético. Entonces, pero aún así no es un producto excesivamente caro y además la población a la que va a ayudar es una población que se encuentra en una situación difícil. Estamos hablando de dos enfermedades muy devastadoras. Muy graves. Claro, yo no sé hasta qué punto tiene importancia, por ejemplo, las presiones o no presiones de las farmacéuticas, de las empresas que van a sintetizar ese producto y van a fabricar ese medicamento. Quiero decir, en cuanto a legalización del uso terapéutico de la droga, tal cual, ¿no? No lo sé. Yo creo que es un debate que está abierto en muchos países del mundo. O sea, ha habido estados de Estados Unidos que han legalizado el uso terapéutico del cannabis y en Estados Unidos ya se dispone del tetrahidrocannabinol sintetizado. Yo estoy un poco en la línea de decir, bueno, vamos a ver, en este momento creo que es mucho más seguro, entonces el disponer, esto es un poco un debate similar al que se pudo producir hace unos 10 años, cuando estábamos hablando de la necesidad de hacer unas leyes que permitiesen un uso más racional de los derivados del opio para los enfermos de cáncer avanzado con dolor. Entonces, en aquel momento, en la clase médica europea, comentamos que había un cierto nivel de opiofobia, por llamarlo de alguna forma. Y realmente creo que se ha dado un cambio sustancial en los últimos 10 años en Europa y hay una legislación que permite al enfermo de cáncer con dolor acceder más fácilmente a derivados del opio, como son la morfina o pueden ser otros derivados, que permite un alivio del dolor que es importante en esta situación. Claro, nos habla usted del aspecto legal realmente interesante. En el caso de España, una de las últimas iniciativas, según nosotros tenemos constancia, si no es así, pues no lo dice, es la que ha tenido lugar en el Parlamento de la Generalitat de Cataluña, donde los grupos parlamentarios catalanes pues han presentado una iniciativa para reclamar a la Generalitat, al gobierno catalán, que haga las gestiones necesarias para autorizar el uso terapéutico del cannabis. Me parece que esto no ha llegado todavía a conclusión final, o sí, no lo sé, esta iniciativa está planteada. Pero en todo caso, en España, en su conjunto, ¿cómo está desde el punto de vista legal este asunto? Creo que desde el punto de vista legal no se puede utilizar en este momento, entonces como uso compasivo el derivado del cannabis. Pero volviendo al ejemplo que ponía antes, en ese momento no nos planteamos el decir, bueno, vamos a utilizar el opio como uso compasivo, no. Los derivados del opio, que son la morfina, la codeína, la hidrocodeína, incluso sintéticos como la metadona, son lo que permite en este momento tener una batería de fármacos, de medicamentos que nos permiten ayudar a los enfermos. Yo creo que con el cannabis tenemos la misma situación, es decir, tenemos una planta que produce de forma natural todos estos productos derivados del cannabis y entonces lo que tenemos que ir es ir investigando cuál es el producto más adecuado a cada circunstancia, ¿no? Creo que tendríamos que seguir el mismo proceso, es decir, lo que tenemos que traer en la medida que sea posible, en cuanto lo autorice la Agencia Europea del Medicamento, es traer el fármaco comercializado en otros países a España y ponerlo a disposición de los enfermos. Y ir investigando, estoy totalmente de acuerdo en que hay muchas líneas de investigación que merece la pena explorar. ¿Cree usted que, hablando de la investigación, el hecho de que este sea hoy por hoy
una droga ilegal dificulta no tanto la aplicación todavía como la investigación propiamente. Sí, seguro, ¿Sí? sí, ciertamente, porque, quiero decir, es un hecho, está clasificado como un estupefaciente, entonces, bueno, pues introducir investigación en ese sentido es difícil. De todas formas, dicho eso, también hay, desde el punto de vista de partida, el cannabis es una droga compleja, porque como nos pasa también exactamente igual que con el opio, nosotros tenemos receptores específicos de forma natural, hemos nacido con unos receptores en nuestro propio organismo que se acomodan a la molécula de cannabinoide. O sea, por decir de alguna forma, eso quiere decir, o podría decir, que tenemos cannabis endógeno, natural, y exactamente igual que tenemos opioides endógenos, pero están por todo el cuerpo. El problema es que los receptores de cannabis están en prácticamente tanto en el sistema nervioso central como en todo el organismo. Entonces, es una droga prometedora, pero merece, todavía hay mucha investigación por delante, para poder saber exactamente si es útil y en qué circunstancias y en qué enfermos. Pues doctor Núñez, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender un poquito este tema complejo, pero esperanzador al mismo tiempo. Muchas gracias por su invitación. Bueno, ya lo ven. Como les decimos, un asunto polémico en el que a menudo se mezclan conceptos distintos como la medicina y el uso lúdico de las drogas. Y en fin, a nosotros nos interesa saber lo que ustedes opinan y por eso les pedimos que nos lo cuenten, que nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico con sus propuestas, sugerencias o críticas. La dirección, tomen nota, está a su disposición, es afondo@antena3tv.es. Al otro lado de ese ciberespacio estaremos nosotros esperando sus mensajes y dispuestos a responderles y atenderles en la medida de lo posible.